una luz, una guía, un aliento. Soluciones para el buen éxito y la felicidad. Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola, esto es En Contexto. Que la paz y la bendición de Dios esté con ustedes. Así comenzamos. Estamos ahora en este curso, ¿Cómo fortalecer mi vida de oración? Es un taller de ayuda. La oración es un recurso divino que nos conecta con el poder de Dios. Y el poder que nos da Dios a través de la oración es infinito. Es además de eso un ejercicio espiritual no compatible con el hombre natural. Por lo tanto, muchas veces no es fácil de llevar y muchas veces fracasamos en nuestro intento de permanecer constantes en esta oración. La práctica de este ejercicio y el uso de este recurso divino es saboteado frecuentemente por el maligno, ¿ok? A través de este saboteo, de estas cosas, él procura separarnos de Dios, separarnos de su poder, incluso llevarnos a su juego y a que nosotros podamos incluso servirle a Él, lo cual ha pasado. Nosotros vamos a ver 7 temas que tienen que ver con este asunto para hablar acerca de este taller, ¿sí? El primero de esos 7 temas lo hemos titulado Jonás, socorro ante el fracaso y el desastre. El objetivo de este primer tema es encontrando el retorno hacia la restauración de mi vida de oración, encontrando ese retorno, ¿sí? Y el reencuentro con mi Dios amoroso, con sus buenos propósitos y su buena voluntad agradable y perfecta. Jonás llegó un momento en que se cerró a la voluntad de Dios, se rebeló a ella, como suele pasarnos, comienza con una frustración, continúa con un enojo, y después viene un bloqueo, ¿sí? Eso le pasó a Jonás. Él no quiso andar en los propósitos de Dios. Él llenó su corazón de frustración, de resentimiento y de enojo. Tal vez quiso andar, y de hecho así fue, en su propia sabiduría y trazó su propio plan de vida. Y todo esto le trajo consecuencias nefastas. La primera de ellas, de estas consecuencias, es que fue conducido al desastre y al fracaso, porque en un momento dado fue a tener al vientre de un pez que Dios tenía preparado en el fondo del mar, cuando él tomó su propia decisión, cuando él compró su propio pasaje para irse lejos de la presencia de Dios. Más aquella nave donde se montó aquel barco fue azotado repentinamente por una tempestad violenta, una tempestad que amenazaba con hundir el barco, y los marinos, viendo eso como algo no normal, echaron suertes porque entendieron que alguien tenía que estar con una deuda pendiente, y la suerte, o sea, el sorteo, cayó sobre Jonás. Él era el culpable y él pues decidió confesar. Antes él había descendido al fondo de la nave, a las bodegas de la nave. Allí se había encerrado, ¿sí? Y allí fue encontrado por el capitán de la nave, y allí él comenzó a pensar: ¿cómo fue que yo llegué a esta situación? Señor, comenzó a meditar y a decir: ¿cómo encuentro el retorno hacia la restauración de mi vida de oración? Quiero ser restaurado contigo, meditó él.
quiero reencontrarme contigo, tú siempre has sido mi Dios amoroso, quiero reencontrarme con tus buenos propósitos y tu buena voluntad, que entiendo que es agradable y perfecta, pero una de las cosas tremendas que había operado el maligno en el corazón de Jonás era ese resentimiento tal vez por aquel pueblo asirio, ese pueblo asirio que atacó a su tierra y que atacó a su pueblo, y que él no quería llevarle un mensaje, porque Dios le decía que fuera la capital de aquella tierra de Nínive. Pero él humilló su corazón, él confrontó su situación, humilló su corazón para encontrar de nuevo el socorro, para encontrar el poder de Dios. Yo no sé en qué situación te puedas encontrar, cuán lejos hayas huido de la presencia de Dios, qué sentimiento, qué frustración, qué enojo te haya llevado a aquella situación o a esa situación, qué rebeldía, qué resentimiento. Sí, muchas veces es que nuestros planes no funcionan y nos encontramos con que Dios tiene unos planes diferentes, ¿sí? Pero Dios tiene ese objetivo y a esta altura entiendo que tú lo has pensado y has visto que esa situación a la cual llegaste es una situación desastrosa, es una situación de fracaso, ¿sí? Ha habido un fracaso y tú lo admites en tu vida, ¿sí? Un desastre, así como él llegó a ese desastre de esa mar violenta y fue a tener al fondo de ese mar donde fue lanzado y tragado por ese pez, y como dice y narra él mismo, las algas envolvieron su cabeza estando en esa profundidad. Pero dice la palabra que allá oró Jonás desde el vientre del pez. Quiero leerlo acá. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oró a Dios desde el más profundo caos, desde el lugar más lejano, desde la distancia más lejana de Dios, oró a su Dios. Es importante que tú reencuentres ese camino, ese retorno hacia tu Dios. Y yo quiero orar en este momento para que Dios te conduzca y tú mismo vayas siendo conducido a ese reencuentro con Él, con sus buenos propósitos y con su voluntad perfecta y agradable. Dios, en este momento, mira a tu discípulo, mira a tu discípula, Señor, que ha dispuesto su corazón para volverse a ti. Socórrele, Señor, restáurale, Señor, recondúcele a tu camino. Con tu poder, quita toda obra del maligno, Padre, y dale la victoria. Así lo declaro y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Soy Guillermo Ramírez y nos veremos en la próxima. Este video forma parte del taller de ayuda Cómo fortalecer mi vida de oración. Si quieres participar en este taller, contáctanos al WhatsApp por el número que aparece en pantalla para recibir más información. Contáctanos por las redes sociales para conocernos más. En contexto. Y entérate de nuestros cursos y talleres de ayuda. Esto es En Contexto.